palabra del Señor y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol San Juan, un pasaje muy conocido de todos nosotros. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Un texto demasiado conocido de todos nosotros. Dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, vamos a predicar hoy bajo el tema el camino del amor. El camino del amor. Esta vida ofrece muchos caminos, físicos y espirituales, ¿verdad? Muchos caminos. ¿Qué es un camino? Un camino es un espacio, un lugar destinado para que el caminante camine y poder ir de un lugar a otro. Eso es un camino, ¿cierto? Un lugar dedicado, separado para caminar. Camino dedicado para caminar. Una cosa muy lógica, ¿cierto? Muy normal. Pero lo importante es que tengamos claro que ese camino nos permite ir de un lugar a otro. De pronto algunos piensan, bueno, el pastor es como muy simple, muy sencillo. Es que a mí me gusta predicar el evangelio de una manera sencilla, de una manera clara, que lo podamos entender todos, ¿no? No me gusta elevarme por allá con terminología muy... Podríamos utilizar terminología rara y decir esto viene del griego y esto viene del latín, en fin. Pero eso es mucho más sencillo de lo que creemos. Y hoy, con la ayuda del Señor, voy a hablar del maravilloso camino del amor. Maravilloso camino del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay muchos lugares, muchos caminos. Hay mucho espacio dedicado para ir de un lugar a otro. Pero yo quiero decirte en esta mañana, solo hay un camino bueno. Un camino. Uno que nos puede llevar al mejor lugar, al cielo. Ese camino es el camino del amor. Ese camino nos lleva a Jesús irremediablemente. El camino del amor nos lleva irremediablemente a Jesús, a los pies de Jesús, a las manos de Jesús. Y por eso el consejo en esta mañana es que por este camino, el camino del amor, es que debemos andar. Isabel cantaba, ¿cierto? Que la grande. Y no hay otro amor como el amor de Dios. Y yo me ponía a meditar, en verdad, el camino del amor no es un camino fácil. Para Dios sí que fue menos fácil ese camino. Amar a quien no lo amaba, amar a quien no lo ama, ¿cierto? Personalmente yo no amaba a Dios ni quería saber nada de Dios. Pero Él me amó primero a mí. Y Él nos ama a todos, sin excepción. Bendito sea el nombre de Jesús. Aún a pesar de que muchos no lo queríamos, Dios nos amó. Y a pesar de que muchos no lo quieren, Dios los ama. Qué maravilloso es el amor de Dios. Amar a quien no lo ama. Por eso, en esta mañana yo quiero decirles, el amor hay que demostrarlo. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Y Dios está esperando de nosotros que le demostremos el amor. En esto, al respecto de esto, Dios nos invita y nos da un consejo a través de la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo número 3, verso 6 en adelante, dice la palabra del Señor, a partir del verso 5, más bien. Colosenses capítulo 3, verso 5, dice la palabra del Señor: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y explica qué es lo terrenal. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todas esas cosas las encierra en una sola cosa: idolatría. Y yo la llamaría en esta mañana
egolatría, es decir, el amor hacia sí mismo. El amor a pretender satisfacer simplemente el deseo propio, amarse a sí mismo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y hace una aclaración. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué importante tener claro eso. Si nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, necesitamos andar en obediencia. Eso no lo voy a recalcar porque ya lo hemos hablado muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, se nos ha predicado muchas veces acerca de la obediencia y la desobediencia. Pero yo sí quiero hacer énfasis de que esas cosas que Dios nos está invitando a hacer morir, esas cosas que Dios las llama terrenales, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y cosas semejantes a esas, todas esas cosas provienen de la desobediencia, provienen de alguien desobediente, ¿sí? Y producen la ira de Dios. Bueno, y viene y nos recalca algo que todos tenemos también claro, pero que qué bueno que lo volvamos a recordar hoy. Dice, en las cuales, cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Sí? Anduvisteis en otro tiempo, caminábamos. Estamos hablando del camino del amor. Nosotros también caminábamos en cosas que no era el camino del amor y que, por el contrario, era un camino que nos llevaba cada vez más lejos de Dios. Nos alejaba de Dios, ¿cierto? Anduvimos, pero dice, anduvisteis en otro tiempo, en otras palabras, anduvisteis en el pasado, pero ya no, ya no. Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, de verdad, de todo corazón, a que nosotros hagamos un esfuerzo por ser cada día mejores, por ser cada día mejores. Nosotros en otro tiempo anduvimos de una manera mala, descalificadora, una manera de vivir vana, que no servía para nada y que no nos aprovechaba para nada. Pero qué bueno que hoy que Dios nos da la oportunidad de caminar en el buen camino, caminemos por el buen camino. Caminemos por el buen camino. Dice, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, vivíamos en eso. En fornicación, vivíamos en impurezas, vivíamos en pasiones desordenadas, vivíamos en eso. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad. Dejar eso implica una decisión personal. Cuando yo decido dejar la basura en el bote de basura, estará en el lugar correcto. Pero si yo decido botar la basura por donde quiera que yo vaya pasando, entonces llegará un momento en que por donde quiera que yo voy pasando, encontraré basura. ¿Sí? Entonces, tenemos que ubicar las cosas en su lugar. Y entonces tenemos que dejar es abandonar, dejar a un lado. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es aquellas intenciones no tan fronteras, ¿sí? Con que se le dice o se le hace algo a una persona para sacar provecho propio o para perjudicar a alguien, ¿cierto? Eso es malicia. Entonces, voy a vender el carro y entonces le digo a la persona, uy, esa es una nave de carro, ese carro tiene una fuerza, ese carro está, pero eso es mejor que un último modelo, porque lo voy a vender. Sí, malicia. Que de pronto sé que, ay, se le va a acabar el clutch, ya se le va a sacar la mano el motor, en fin. Eso es malicia. O malicia, voy a comprar un carro, que me gustó aquel carro, ¿cierto? Y me arrimo al dueño, oiga, ay, ese carro,
ay, todos esos rayones que tiene, ay, ese carro como, ay, tiene como un ruido raro, ¿cierto? Ese carro tiene problemas, ¿cierto? Ah, sí, sí, señor, lo estoy vendiendo, pero, ah, no, yo le doy tanta plata, menos de lo que usted ofrece, o está pidiendo, ¿cierto? Malicia, malicia. Hay que abandonarla, hay que dejarla. La ira, el enojo, la malicia, hay que dejarla. La blasfemia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Blasfemia, blasfemar es hablar mal en contra de las cosas de Dios. Mucho cuidado con la blasfemia, con las palabras deshonestas de nuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, no mintáis, con la verdad por delante. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Mano, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras deshonestas de nuestra boca, con las mentiras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos despojado, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, nosotros éramos, pero éramos, es pasado, lo pasado. Caminábamos caminos malos, pero ahora caminamos el camino del amor. Y yo creo que para muchos, por lo menos yo me incluyo, yo me incluyo, el pasado es algo de lo que mejor ni siquiera recordarlo. Para recordar aquello que hicimos mal, que hicimos incorrectamente. Despojémonos de ese viejo hombre contaminado, ese viejo hombre pecaminoso. No, eso hay que dejarlo a un lado y nos tenemos que revestir del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, a nosotros nos creó papá y mamá, a nosotros nos creó Dios. Por eso somos diferentes y únicos. Cada uno de nosotros es diferente y único. Despojémonos del viejo hombre, revistámonos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va, bendito sea el nombre de Jesús, renovando, se va haciendo una persona diferente. Dice, hasta que lleguemos al conocimiento pleno de Dios. Sigamos aprendiendo, sigamos conociendo, sigamos buscando, sigamos enamorándonos de Dios, sigamos el camino del amor, el camino del amor. Cada cual decide el camino que ha de seguir, cada cual decide el camino que ha de seguir. Pero qué bueno que nosotros siguiéramos el camino del Señor. Y vea, hermano, nosotros tenemos que seguir el buen consejo, el buen consejo. En la parte física hay una aplicación que a mí me gusta mucho, se llama el Waze. Hermano, uno le dice, voy para tal lugar, y el Waze lo lleva a usted a ese lugar. Quizás a veces no por el camino más corto, pero sí el camino que lo va a llevar más rápido. Pero yo quiero decirte algo. El mejor camino y el mejor Waze es el Señor Jesucristo. Él nos va a dirigir, Él nos va a llevar por el buen camino, pero cada uno decide por dónde caminar. Ya, hermano, casi siempre que yo no le he hecho caso al Waze, digo, no, pero es que este otro camino es más rápido. Me meto por el camino que no me dice el Waze y de pronto allá es que había una congestión, allá había un problema. Pero con Dios es más complicado porque es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si no le obedecemos a Dios, nos va a ir muy mal, muy mal. Entonces, cada uno de nosotros decide qué camino va a seguir. Y yo voy a colocar un ejemplo exagerado, pero real, un ejemplo bíblico de alguien que no quiso seguir el camino del amor y le fue muy mal. Una mujer que lo tenía todo, aunque tristemente en este caso que vamos a analizar, que vamos a mirar, todo lo que había conseguido lo había conseguido con trampas, con artimañas, con malas actitudes, con malicia, ¿sí?
Esta mujer de la que vamos a hablar era una mujer que manejaba a su esposo como le daba la gana. Me perdonan la expresión, ¿sí? Como un maniquí, como un muñeco, ¿sí? Lo manejaba a su amaño, con artimañas, con trampas. Controlaba a su esposo como quería. Seguía sus propios instintos, sin importar lo que pensaran los demás. No le importaba. A ella no le importaba pasar por encima del que fuera. Y mucho menos le importaba saber y conocer y caminar en el camino verdadero, en el camino de Dios. No le importaba conocer de Dios. ¿No? Vamos a ver, ya ustedes van imaginándose de quién se trata esa mujer de la que vamos a hablar hoy. No le importaba saber nada del verdadero Dios. Pero yo quiero advertir, pero como le pasa a todo este tipo de personas que no quieren andar en el camino del amor, que no quieren andar en el camino de Dios, entonces esa persona terminó muy, muy, muy mal. Esa mujer terminó devorada por los perros. No alcanzó. La querían ir a enterrar por respeto porque era una persona de alta alcurnia, pero mala. Pero sin embargo no alcanzaron a llegar para enterrarla. Cuando llegaron a mirar el cuerpo, ya había sido devorada por los perros. Así fue ese fue su triste fin, devorada por los perros. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 35 al 37, dice la palabra del Señor: pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Jezabel es la mujer de la que quiero hablar un poquito el día de hoy. Mujer que no quiso caminar el camino de Dios, no quiso, porque tuvo la oportunidad. Cuando Elías venció a los profetas de Baal, ella pudo haber dicho: listo, el verdadero Dios es el Dios de Elías y voy a seguir el camino bueno, el camino del amor. No, se llenó fue más de, ¿cuál amor? Se llenó fue más de rabia y más de ira. Y no, ella no quiso saber nada de Dios. Entonces dice que los perros comieron las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel, escuchen bien, es unas palabras muy fuertes, pero no las estoy diciendo yo. Y usted dirá, pero está hablando del amor, pero ¿y cómo habla todas cosas tan fuertes? Verso 37 dice: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. ¿Usted sabe qué es estiércol? Es el desecho. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Quedó desfigurada. ¿Cuál desfigurada? No quedó ni sin figuras siquiera. Nadie, se quedó un esqueleto ahí que nadie podía conocer si esa era Jezabel o no era Jezabel. Así terminó aquella mujer que no quiso andar en el camino de Dios. Y me perdonan que sea un poquitico fuerte al utilizar estos textos tan duros, pero así terminará la persona que no quiera seguir el camino del amor, el camino verdadero, el camino de Dios. Y nosotros no caminamos por miedo, ni por juicio. ¡Ay, qué miedo, qué susto! No, pero sí es bueno que advirtamos, que tengamos claro que si en nosotros no hay amor, el que no ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, terminará muy mal, terminará muy mal. Pero por eso se está predicando la palabra hoy, no para juzgar, no para señalar, no para descalificar, sino para que entendamos y andemos el camino verdadero, el camino del amor. Pero qué tristeza. Dice: el cuerpo de Jezabel será como estiércol, como el popó, sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel. De manera que ni siquiera nadie podía decir: esta es Jezabel. Esa mujer fue una de las reinas más influyentes sobre Israel. Esa fue una de las reinas duras,
pero también, así como tenía influencia, era una mujer malvada a morir. Su fin fue un fin terrible, porque escogió el peor camino. No quiso caminar por el buen camino, no quiso caminar por el buen camino. Pero yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás escuchando este mensaje, si tú tienes la oportunidad de escuchar, si tú y yo también, tenemos la oportunidad de escuchar este mensaje, es porque Dios todavía nos está tendiendo su mano, todavía nos está diciendo, hay oportunidad de entrar en el buen camino, de caminar por el buen camino que lleva al cielo, porque este camino lleva al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Volviendo al pasaje de Colosenses, Pablo muestra algunas características que dominaban, pasado, no presente, nuestra vida anterior, nuestra vida era dominada por una cantidad de sentimientos, sensaciones y cosas que no eran agradables. Cosas por las cuales la ira de Dios viene y nosotros era camino a buscar una ira de Dios y líbrame Dios de una ira de Dios. Y todo por la desobediencia. Por eso yo voy a decir en esta mañana, la obediencia es lo que marca la diferencia. La obediencia es lo que marca la diferencia. Gracias a Dios que hoy estamos reunidos aquí porque hemos sido obedientes al llamado a hacer una vida diferente para nosotros. Pero es necesario que dejemos entrar a Dios en nuestro corazón, que seamos inundados del amor de Dios. Él nos ha regalado una vida nueva. Pero ¿de qué sirve un regalo, por muy bueno que sea, por muy bonito que sea, por muy maravilloso que sea? ¿De qué nos sirve un regalo si no lo utilizamos? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, si nos regalan un vestido, saco, corbata y camisa, o a las damas un elegante vestido. Si nos regalan un vestido, ¿de qué nos sirve si no lo utilizamos? Si no nos lo ponemos. Si a mí me regalan un vestido completo, saco, corbata, camisa, pantalón, ¿de qué me sirve colgado allá en el closet? De nada me sirve. Yo tengo que utilizar los regalos. Y Dios nos ha regalado una vida diferente, una vida nueva. Vivámosla, pongámosla en práctica. Hay gente que vive no una vida nueva. ¿Cuál vida nueva? Viven peor que antes de conocer a Jesús. Entonces eso no es una vida nueva. Es una vida peor que la vieja. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Vivamos una vida diferente. Y pongámosla en práctica. Ese regalo que Dios nos ha dado, pongámoslo en práctica. Dejemos ese viejo hombre que nos impide tener una buena relación con Dios. Si es que verdaderamente queremos llegar al cielo, porque si queremos llegar al cielo, hermano, el único camino es el camino del amor. Ese es el único camino que podemos utilizar para llegar al cielo, el camino del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A Jezabel no le importaba, no le interesaba conocer ese camino. A Jezabel no le importaba conocer a Dios. Ella de hecho adoraba a dioses ajenos, dioses paganos. Ella era la esposa del rey Acab, rey de Israel. Ella era la reina, pero utilizó ese poder para mal. Porque no amaba, no andaba en el camino del amor. En el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versos 1 al 19, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1 en al... Voy a leer un pasaje largo, pero para destacar solamente algunos punticos, sino para que lo entendamos completamente el panorama. Dice la palabra del Señor: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de necesidades, de escasez y en medio del pueblo. Vino Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, el rey, muéstrate al rey, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab,
el hambre era grave, sin agua y sin nada. El hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, se estaba muriendo, hasta los animales estaban muriendo de hambre. Y Abdías, el mayordomo de Acab, el rey Acab, Abdías era un hombre en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, oiga, cuando Jezabel, la reina, utilizando mal su poder, destruía a los profetas de Jehová, dice que Abdías tomó 100 profetas de Dios, y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y les daba pan y agua, los sustentaba con pan y agüita. Oiga, Abdías, el mayordomo de Acab, a escondidas de Jezabel, guardó unos profetas. Por eso Elías en determinado momento se sintió solo, pero Elías no estaba solo, porque Dios siempre se reserva un remanente. Tú y yo somos parte de ese remanente. Dejémonos cuidar de Dios y caminemos el camino del amor. Entonces dice que Acab le dijo a Abdías, su mayordomo, le dijo: ve por el país a todas las fuentes de agua, busca las fuentes de agua, busca las quebradas, los ríos, y busca los arroyos, a ver si acaso hallemos hierba con que conservar la vida a los caballos, a las mulas, al ganado, para que no nos quedemos sin bestias, sin el ganado y sin los elementos de guerra, porque el caballo y el mulo y la mula eran elementos de guerra en determinado momento. Y entonces dice, y se dividieron entre sí el país para ir a recorrerlo, a buscar agua. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, el profeta Elías, el hombre de Dios. Y dice, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y Elías respondió: yo soy. Ve, dile a tu amo, o sea, ve y dile al rey Acab, dile a tu amo, aquí está Elías. Pero entonces el mayordomo Abdías le dice a Elías: ¿y en qué he pecado yo para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, y le dice: aquí no está, y dile a tu amo. Entonces, imagínense, fue por todas partes. Acab estaba buscando a Elías por todas partes, bregándolo a agarrar, porque Elías había dicho: no va a llover en 3 años, y va a haber hambre. Y entonces Acab empezó a buscar a Elías. Bueno, ¿a dónde está? Y lo más probable era que estaba buscando era como para matarlo, sería. Y entonces Abdías le dice: ¿cómo me vas a decir tú que yo vaya y me le presente al rey, a mi amo, el rey, y le diga que, sí, yo me encontré con Elías? Tú te me vas a esconder, y ya, porque tú sabes que Acab te está buscando para matarte. No, yo no voy a ir así. Y entonces dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado, que no te han encontrado, que tú no estabas allá. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, te vas a esconder, y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte, él me va a matar a mí. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud, yo todavía no me quiero morir. Verso 13, no has escuchado, no ha sido dicho a mi Señor lo que yo hice. Entonces ahí Abdías le dice a Elías: no, Elías, usted el profeta, no, yo no me quiero morir. Usted no ha escuchado lo que yo hice con los profetas suyos, con los compañeros suyos. No has escuchado que yo, dice, escondí a 100 varones de los profetas de Jehová
de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y con agua. ¿Tú no has escuchado eso? Yo le cuidé, yo le guardé la espalda a 100 profetas y tú no me vas a guardar la espalda a mí. Ahora tú dices, ve a tu amo, preséntate a tu amo y dile que aquí está Elías para que él me mate. Y entonces le dijo Elías, vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me voy a mostrar a él. Yo mismo voy a ir. No te preocupes, Abdías. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que está turbando a Israel? ¿Eres tú el que está molestando a Israel? Verso 18, y ahí es parte de lo que yo quiero enfocar en esta mañana. Y Elías le respondió, qué pena, mi rey. Yo no he sido el que he turbado a Israel. El que ha turbado a Israel eres tú y la casa de tu padre y tu esposa, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envíame ahora, pues, a congregar y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa, que comen de la mesa de Jezabel. O sea que Jezabel era una patrocinadora del demonio, una patrocinadora de todos esos profetas de Baal y de todos esos profetas de Acera. Pero le estaban echando la culpa a Elías. Ay, Elías, no ha llovido porque tú dijiste la palabra que no iba a llover. Tú estás turbando a Israel. Tú estás molestando, diciendo que hay un solo camino, que es el camino del amor y que Dios y que esto. Tú estás perturbando a Israel. Y Elías le dice, no, qué pena, yo no estoy turbando a Israel. Los que están turbando a Israel son ustedes, porque se han dejado de la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová, porque han seguido otros caminos que no son los correctos. Voy a repasar un poquitico el verso 4, que dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Jezabel era una mujer mala, no andaba en el camino correcto. Usaba su autoridad real, su autoridad de reina y su influencia en su esposo, como que lo manejaba como quería para matar profetas. Y aunque no lo pudo lograr porque se le atravesó Elías, y esa era la piedra de ellos, se le atravesó Elías, un hombre de Dios, y como no lo pudo lograr, Dios cuidó de los suyos. Ella se enojó más todavía, cogió más rabia contra Elías. Pero gracias a Dios, que Dios cuida de los suyos y Dios tiene sus maneras para proteger a sus siervos. Tú y yo, si seguimos en las manos de Dios, en el camino correcto, en el camino bueno, en el camino del amor, hermano, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Puede aparecer la Jezabel que sea, pero Dios está con nosotros. Y en el verso 19 dice que esa mujer tenía un restaurante grande. Oiga, alimentaba 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Se sentaban a su mesa todos los días. Esa mujer no era pobre. Imagínese, para uno alimentar 450 profetas de Baal y 400 de Acera, 850 personas. Métale la añadidura. Esa mujer alimentaba más de 1000 personas diariamente. Tenía un restaurante, pero tremendo. Pero era mala. Patrocinaba el mal, porque andaba en el camino incorrecto. Por eso yo insisto en esto, mis amados hermanos. Donde no está Dios, no hay amor. Donde no está Dios, no hay amor. Y donde no hay amor, no pueden florecer cosas buenas, sino cosas malas. Donde no hay amor, no pueden florecer cosas buenas, sino cosas malas.
porque no está Dios. Por eso en la casa de Jezabel no podía florecer otra cosa sino profetas de Baal y profetas de Acera, o en otras palabras, una idolatría, un alejamiento de Dios cada vez peor. Así es que no nos queda difícil concluir que Jezabel fue una mujer muy mala, muy mala. Y básicamente porque no conocía al Dios verdadero ni lo quería conocer. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este verso habla del verdadero amor. El amor que Dios mismo dio, a pesar de que lo rechazaron, a pesar de lo que lo rechazan, Dios dio de ese amor. Ese mismo amor que Él sigue dando a pesar de que lo siguen rechazando. Qué bueno saber que podemos contar con ese amor tan grande, el amor de Dios. El amor de Dios es grande. Aleluya. Y como cantaba Isabel, qué bonito es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Tristemente, hay que decir que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Y básicamente es porque le falta el deseo de conocer a Dios, las ganas de entrar en el camino verdadero. Solo conociendo a Cristo podremos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Solo conociendo a Cristo vamos a poder amar, porque donde está Dios hay amor, pero donde no está Dios no hay amor, y donde no hay amor no pueden florecer cosas buenas. Por eso, si florecen cosas buenas es porque está Dios. Qué bueno andar en el camino del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes. Se nos está acabando el tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Voy a leer también un pasaje un poco largo, pero vamos a destacar unas cositas de ahí. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, otro acontecimiento bien que todos conocemos, pero vamos a repasarlo, vamos a recordarlo. Aconteció que Nabot de Jezreel, un hombre bueno, un hombre de Dios, tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Sí? Nabot tenía una finquita junto al palacio del rey Acab. Y entonces dice que Acab habló con Nabot, fue a donde Nabot y le dijo, dame tu viña, me enamoré de tu finquita, qué finquita tan chulita. Y él al pie y con el palacio, ¿ya? Tenía el palacio inmenso, pero se enamoró de la finquita de Nabot. Y entonces dice que fue y le dijo, no, dame tu viña, yo quiero un huerto de legumbres ahí, porque está cercana a mi casa, está cercana a mi palacio, yo te voy a dar otra viña que es mejor que esta. O si quieres te voy a pagar en dinero, el valor en dinero, te voy a pagar con dinero. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdame Jehová, que yo te dé a ti lo que Dios me dio. Vea, hermanos, tenemos de Dios una herencia incorruptible, una herencia invendible. Mire, Acab llegó a donde Nabot y le dijo, te voy a pagar, te voy a dar platica, o te doy otra finca más grande. Y Nabot dijo, esto es invendible, porque esto me lo dio Dios. Vea, mis hermanos, el evangelio es algo invendible. Ahorita en la devocional de las 9, escuchábamos acerca de la levadura. No dejes que llegue levadura a tu vida. ¿Qué es la levadura? Lo definió claramente la palabra de Dios en Mateo 16. Dice, es las falsas doctrinas de los escribas y fariseos. Falsas doctrinas. Por eso tengamos cuidado. Y cuando alguien venga y te diga, yo tengo algo mejor para ti, te vas a quedar allá en las violetas. Yo te ofrezco pastorado. Yo te ofrezco esto y aquello.
dígale, esa no la vendo, porque lo que yo tengo lo recibí de Dios. Guárdame, Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Tenemos una herencia invendible, que la recibimos fue de Dios, no de cualquiera. Cuidado, hermanos, cuidado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande amor y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es lo que marca la diferencia, la fe, ¿cierto? Lo que marca la diferencia son nuestras actitudes, la obediencia, la fe. Guardados por el poder de Dios. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, pero si no estamos en las manos de Dios, si no estamos en el camino del amor, no vamos a poder ser guardados. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para guardar, para alcanzar, para obtener la salvación que está preparada para nosotros. Dios tiene preparada salvación, pero sigamos andando en el camino del amor. Entonces dice que Nabot le dice a Acab, guárdeme, Jehová, que yo te dé la heredad de mis padres. Y vino Acab, y todo triste, manipulado de la esposa, vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré a ti la heredad de mis padres. Ay, se fue y se acostó triste y desengañado, ¿cierto? Y volvió su rostro y no comió, y ni hasta peleó con la comida. Y entonces la mujer vino a él, su mujer Jezabel, y le dijo, oiga, ¿y usted por qué está triste? ¿Por qué ha decaído su espíritu? ¿Por qué no estás comiendo? Y él respondió, ay, no, fue que mi hija, como era mimado de su esposa y manipulado por su esposa, ay, es que yo fui allá donde Nabot y entonces le dije que me diera su viña y me diera su finquita por dinero, que me pidiera lo que quisiera y que yo le daba otra finca por eso y él respondió, no, yo no te voy a dar mi heredad, yo no te voy a dar mi viña. Y dice que la mujer le dijo, ¿eres tú el rey ahora sobre Israel? No te preocupes, levántate, come, bebe, regocíjate y parrandea, no te preocupes. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel, no te preocupes, yo te voy a dar lo que tú quieras. Y entonces ella escribió cartas a nombre de Acab, las selló con el anillo de Acab, o sea, usurpó el poder de Acab y les envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían, proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo y pongan a 2 hombres perversos. Oiga, es que el perverso busca perversos. Así es sencillo. El perverso busca perversos. Ya, busque 2 perversos para que hablen mal de Nabot, ¿cierto? Y dice que se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot, que era un hombre de Dios, delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. O en otras palabras, Jezabel mató a Nabot. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate Acab, toma la viña de Nabot de Jezreel, tú eres el rey, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot ya está muerto, no vive, sino que ha muerto, ¿cierto? Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó tranquilo, no regañó a su esposa por lo malo que había hecho, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomó posesión de ella, tranquilo, fresco, refresco. Mataron al tipo y ya, quedaron tranquilos. No, pues qué camino del amor tan bonito, ¿cierto? Jezabel siempre pretendió conseguir lo que quería al costo que fuera. Utilizaba su autoridad para aprovecharse de los demás. Pero como dice el hermano Zacarías Palacio en su canción, en el reino de Dios todo es distinto. Quizás el mundo actúa de esa manera, aprovechándose con malicia, haciendo cosas malas, pero
nosotros en este camino somos distintos. Cabe resaltar pues que Acab era un hombre falto de autoridad, ¿verdad? Era un hombre falto de autoridad. No le puso su tate quieta mujer, no. Él permitió que ella hiciera lo que quisiera. Permitió que ella acusara falsamente a Nabot para quitarlo del camino. Permitió que obtener la propiedad de aquella finca que él quería. Y muchas otras cosas más le permitió. Y lastimosamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos observar cómo el ser humano toma caminos equivocados. Adán abandonó su posición de liderazgo que Dios le había dado, le faltaron los pantalones para asumir la autoridad frente a Eva. Y yo diría que no fue un engaño lo que sufrió Adán, porque engaño es algo cuando uno no sabe las cosas, pero Adán sí sabía las cosas. Adán sí sabía y Adán había recibido directamente el mandato de Dios, no comerás de ese árbol. Él sabía, así que no fue engañado. Adán no fue engañado. Por eso en esta mañana yo quiero decirles, Dios nos ha hecho un llamado para ser líderes. Hombres, seamos líderes en nuestro hogar. Y ser líder no es ser una persona tirana, un déspota. No, es ser la cabeza del hogar. Hombres que aquí se teme al Señor, aquí se ora, aquí se lee la palabra de Dios. Seamos líderes que queremos seguir el camino verdadero, el camino del amor, el camino que lleva al cielo y que puede llevarlo siempre a lo suyo. Al malo lo único que importa es conseguir lo que quiere, sin importar los demás, o peor aún, sin importar lo que le pase a los demás. Jezabel hizo matar a Nabot y siguió comiendo tranquila, siguió ahí en la mesa tranquila, comiendo y bebiendo y pachangueando. Pero en 1 Corintios capítulo 1, verso 13, la preeminencia del amor nos dice la palabra del Señor. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. El amor elimina lo malo y es lo que eliminemos lo malo y caminemos Dios el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás al prójimo como te amas primero a ti mismo. Si no nos amamos ni siquiera nosotros mismos, no vamos a poder amar a Dios ni vamos a poder amar a otros. La regla de oro dice en Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 12, la regla de oro dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O en otras palabras, usted quiere que los demás lo amen, ame. Usted quiere que los demás le obedezcan, obedezca. Usted quiere que los demás sean sus amigos, sea usted amigo primero. Así que todas las cosas que usted quiera que los demás hagan con usted, haga usted con ellos primero. Pero a veces queremos, ay no, es que no me ama, pero ¿y tú sí amas? Y para ir concluyendo, decirles, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 34, verso 21, matará al malo la maldad. El fin de Jezabel fue un fin muy malo. El fin del malo es un fin muy malo. Matará al malo la maldad. El fin de los malos es una mala muerte. Ese no es el fin que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos vida
y dárnosla en abundancia. Dios quiere darnos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros éramos en otro tiempo, éramos otra cosa, pero hoy somos distintos. En Tito capítulo 3, verso 1 en adelante dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, que no sean propensos a pelear, a estar por ahí en malos caminos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos pasado, en otro tiempo pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles. Nadie nos quería, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando entramos en el camino verdadero, cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, porque Él nos amó demasiado. Por su misericordia no hemos sido consumidos aún. Entonces, antes de conocer a Dios, lo malo era una cosa muy natural para nosotros. Quizás no llegamos hasta el extremo de Jezabel. Por eso yo les decía, se tomaron un ejemplo muy extremo. Pero era lo natural para nosotros, la maldad, lo malo. Nuestro carácter no era amoroso. Pero ya no tenemos que vivir así. Dios nos ha salvado en su bondad y en su amor y en su misericordia. Ahora Él nos llama a vivir en su amor, no en el amor del mundo, porque el amor del mundo se compra y se vende. Acá pensó comprar la finca de Nabot, pero Nabot le dijo y le aclaró, esto no se vende. Yo no estoy hablando del amor del mundo que se compra y se vende. Yo estoy hablando del único y verdadero amor, el amor de Jesús, el amor de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos. Caminos hay muchos, pero paraos en los caminos y mire, no oiga, más que oiga, hay que escuchar a Dios, pero Dios nos ha dado ojos para que miremos los caminos. Y pregunte por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Dice, ¿cuál es el buen camino? Buen camino no hay sino uno. Jesucristo es el único verdadero camino. Camino de la verdad, la vida. ¿Cuál sea el buen camino? Y cuando usted lo encuentre, no se vuelva por las sendas antiguas. No. Hay gente que piensa que, ay, no, volvamos a las sendas antiguas. No. Ahí no dice que volvamos a las sendas antiguas. Ahí dice, y camine por el buen camino. El buen camino. Y hallaréis descanso para vuestra alma. El problema fue que ellos dijeron, no andaremos. Pero aquí, en esta mañana, hay un grupo maravilloso que quiere caminar el camino del amor. Permitamos que el amor de Dios en nuestra vida elimine todo lo malo, porque el amor de Dios tiene poder, que elimine todo lo malo, que elimine todo lo que nos perjudica, que elimine todo lo que nos aleja de Él. Seamos obedientes, sigamos caminando por el buen camino, el único, hasta que lleguemos al final del camino, que es el cielo. Todavía no hemos llegado, así es que hay que seguir caminando por el buen camino del amor. Mis amados hermanos, cualquier otro camino no lleva a ninguna parte buena, lleva a la muerte. Jezabel terminó con una muerte muy triste. Ni siquiera se pudo conocer que esa calavera que había ahí era Jezabel. Matará al malo la maldad. Qué bueno andar por el camino del amor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. No se me va